En la sesión de hoy, Power BI para usuarios finales, vamos a estar chequeando los siguientes contenidos. Obtener datos de Microsoft Access. Vamos a estar trabajando como origen de datos, un manejador de base de datos relacional como Microsoft Access. Vamos a seleccionar las tablas relacionadas. En este sentido, como se ha hecho un trabajo de establecer relaciones entre tabla en Access, entonces vamos a estar trabajando con este concepto. Vamos a cargar la data y vamos a trabajar la vista modelo para que ustedes vean las relaciones entre tablas que se realizó. Y vamos a cambiar la categoría de datos y algunos formatos de algunos campos para hacer algunos tipos de visualizaciones, como por ejemplo los tipos mapa. O sea que aquellos campos que tengan, por ejemplo, ciudad, país, provincia, podemos cambiar la categoría de datos para mostrar las visualizaciones tipo mapa. Vamos a comenzar, ¿verdad?, desde la ventana inicial de bienvenida para nosotros abrir archivos creados anteriormente. En este caso en Power BI son llamados informes. Entonces fíjense, ese archivo se llama análisis de ventas mensual, que fue uno de los que hicimos anteriormente, donde nosotros teníamos un archivo llamado relación de ventas y otro órdenes 2017, que aunque eran informaciones que no tenían relación una con la otra, habíamos hecho el planteamiento que, bueno, si una persona lleva diferentes análisis de datos de diferentes áreas o departamentos, podría crear un solo informe, y en ese solo informe, como por ejemplo este que se llama análisis de ventas mensual 2020, llevar los análisis de esas diferentes áreas. De allí el motivo por el cual nosotros tenemos acá dos orígenes de Excel, pero no relacionados entre sí. Ahorita nosotros vamos a activar, ¿verdad?, comenzar un nuevo archivo en Power BI, y entonces activamos la ventana inicial donde podemos visualizar los últimos archivos trabajados. Y podríamos comenzar también con un nuevo archivo. Abrir otros informes. Obtener datos para comenzar el proceso de una vez de traernos información de Access, que es el tema que nos ocupa hoy. Trabajar como origen de datos un archivo o una base de datos de Microsoft Access. Y cuando nos aparece la ventana de obtener datos, aquí nos aparece todos, ¿verdad?, todos los orígenes, y ahí está base de datos de Access. Igualmente podríamos seleccionar base de datos para centrarnos solamente en aquellos orígenes que son manejadores de base de datos, y entonces vamos a conectar. Acá nos aparece el explorador, ¿verdad?, para nosotros buscar el origen, donde está el archivo que nosotros queremos hacerles nuestro análisis, y buscamos un archivo de tipo base de datos de Microsoft Access. Una vez que abrimos el archivo, conectamos con ese origen de datos, entonces fíjense lo que observamos. Observamos una carpeta que se llama Neptuno, y en esta carpeta, ¿verdad?, conseguimos algunos objetos típicos de manejadores de base de datos, como son consultas, están representadas con este símbolo, y las tablas, que son las que almacenan realmente la información en las bases de datos. Tenemos la tabla categoría, la tabla clientes, compañías de envío, detalles de pedido,
Fíjense, nosotros podríamos seleccionar si queremos hacer un análisis de los pedidos, de las compras hechas, y fíjense aquí nos aparece ID de pedido, los nombres de los campos de esa tabla, de esa base de datos que se llama Neptuno, y del producto, y cada uno de los campos relacionados con la tabla detalles de pedido. ¿Okay? Como es un manejador de base de datos, fíjense que la primera fila es el nombre de los campos cuando seleccionamos una tabla, porque esto es un manejador de base de datos. Vamos a suponer que queremos seleccionar pedidos, entonces aquí vemos los campos que tienen que ver con pedidos. Mientras estamos acá en el navegador, podemos ir observando el contenido de cada una de las tablas o consultas que vamos a involucrar dentro de lo que sería el análisis de nuestros datos o las visualizaciones que queremos crear. Tenemos campo fecha de pedido, fecha de entrega, fecha de envío. Aquí podemos cambiar el formato de esta fecha. Fechas de envío. Forma de envío. En este caso está representado por un courier y eso tiene representado como representación un número. Estas fechas podemos después cambiarle el formato cuando hagamos la parte de limpieza de datos. Y como tenemos el tipo de fecha de pedido y de fecha de envío, aquí podemos hacer varios análisis. Por ejemplo, la fecha desde que la persona nos hizo el pedido y nosotros la enviamos al courier. Y la fecha de entrega sería cuánto se demoró desde el pedido hasta que la forma de envío o la empresa courier le entregó el pedido al cliente. Un poco para que comprenda más o menos qué es lo que contiene este archivo. Entonces, fecha de pedido, fecha de entrega, cuando le llega, fecha de envío. Aquí tenemos destinatarios, tenemos unas direcciones, tenemos los campos de ciudad, región. Entonces nosotros podemos cambiar estas categorías de región, ciudad, país. Podemos cambiar esta categoría cuando hagamos un poco limpieza de datos para hacer representaciones visuales tipo mapa. Que es uno de los objetivos de esta sesión. Especificar el campo país, especificar el campo de ciudad y estado o provincia. Entonces, estos serían los campos que nosotros estaríamos también trabajando dentro de las visualizaciones que vamos a crear en esta sesión. Nosotros seleccionamos estas dos tablas y podríamos querer seleccionar o chequear cuáles son las tablas que están vinculadas, porque acuérdense que vamos a trabajar el concepto de modelo, que es una de las vistas de Power BI. Por lo tanto, presionamos el botón seleccionar tablas relacionadas. Entonces nosotros queremos saber qué otras tablas podrían estar relacionadas con la tabla de detalles de pedido y la tabla de pedido. Entonces si presionamos este botón de seleccionar tablas relacionadas, es mucho más fácil chequear el trabajo de relaciones que se hizo en Microsoft Access. Entonces fíjense que aquí, ¿verdad? Ya se está haciendo la conexión. Aquí se ve el trabajo de análisis para ver cuáles son las otras tablas relacionadas con detalles de pedido y pedidos. Ahí está. Fíjense que como ya en Access se hizo un trabajo de establecer relaciones entre tablas, aquí estamos visualizando cuáles son las tablas que están relacionadas. Aquí se ve claramente. La tabla de detalles de pedido y pedido está relacionado con la tabla de empleados, porque hay un empleado que hizo la venta, las compañías de envío, que son los courier, que tienen que ver con lo de la fecha de envío y fecha de pedido. Y entonces, una vez que nosotros tenemos cuáles son todas las tablas relacionadas, fíjense ahí los courier, compañías de envío,
que están en el campo que se llama forma de envío. Entonces, es ahí la relación. Están los nombres de los empleados con los ID de los empleados o el código del empleado. Tenemos el pedido. Tenemos la tabla de producto. Y ahora nosotros vamos a cargar todas estas tablas relacionadas para entonces ustedes puedan visualizar en la vista modelo o relationship, si tienen Power BI en inglés, cuáles son las relaciones entre esas tablas y el campo que vincula una tabla con otra en cuanto a lo que son relaciones entre tablas. Entonces aquí comenzamos, ¿verdad?, el proceso de cargar esa información. Ahí están todas las tablas relacionadas. Y una vez que nosotros las tengamos ya en pantalla, entonces podemos chequear las vistas que nos permiten ver las relaciones entre las tablas y el contenido de cada una de esas tablas, para entonces comenzar a hacer la parte de limpieza de datos. Fíjense que si ustedes observan, a la derecha, aquí ya tenemos la información de los campos de las tablas anteriores y tenemos también las tablas que acabamos de cargar de productos, pedidos, empleados, detalles de pedido, compañías de envío y los clientes. Entonces, fíjense que en el archivo que ya teníamos abierto, entonces agregamos nueva información que tiene que ver con un manejador de base de datos. O sea, en un mismo informe de Power BI, yo puedo tener información de diferentes orígenes y no necesariamente información relacionada. Entonces, si nos vamos a la vista modelo, aquí es donde nosotros podemos visualizar las relaciones entre tablas. Tenemos las tablas previas que no tienen ninguna relación una con otra, ¿verdad? Pero si nos desplazamos aquí a la derecha, podemos visualizar las tablas que acabamos de traer de Access, cuyo origen es un manejador de base de datos, Microsoft Access, y como Microsoft Access hizo el trabajo de establecer relaciones entre tablas, aquí vemos las relaciones de las diferentes tablas seleccionadas. Entonces fíjense que en la vista modelo o en la vista de relaciones nosotros podemos visualizar cuáles son los campos que están relacionados y qué tipo de relación es. Si es una relación de uno a varios, si es una relación de uno a uno o si es una relación indeterminada, que son básicamente los tipos de relaciones que manejamos dentro de estos tipos de programas de gestores de base de datos. Entonces fíjense, en este caso estamos en la vista de modelo o en la vista de relaciones, relationships, y podemos visualizar las relaciones entre las tablas que nos importamos a Power BI. Podemos redimensionar estas cajas y visualizar cuáles son los campos que están relacionados. Fíjense que esta línea, que es un conector entre una tabla y otra, nos dice qué relación hay entre cada una de las tablas. En este caso, fíjense que nos aparecen los nombres de los campos
y una línea que los vincula, en este caso ID de cliente de la tabla cliente, lo puedo vincular con el ID de cliente de la tabla pedidos. El contenido en ambas tablas es el mismo, es el código del cliente. Es la manera de yo poder tener acceso a diferentes informaciones del cliente dentro de ambas tablas a la hora de nosotros hacer nuestros análisis y traernos información o contenidos de esos campos. En este caso tenemos la tabla de empleado. Donde vemos un vínculo entre la tabla de empleados y la tabla de pedidos. ¿Okay? Fíjense que vemos en algunas tablas una relación con el símbolo de infinito. Y en otras tiene el número 1, indicando que es una relación de mucho a varios. Fíjense que en cada una de estas cajas hay un campo que los relaciona: compañía de envío, ID de compañía de envío, con forma de envío en la tabla de pedidos. De la tabla compañía de envíos dice ID compañía de envío con la tabla de pedidos con forma de envío. Entonces aquí tenemos la tabla de detalles de pedido vinculada con la tabla de pedido por el ID del pedido, y detalles de pedidos con pedido igualmente con el campo ID de pedido. Entonces la idea es guardar en cada una de las tablas información relacionada y que no sea redundante la información de una tabla a otra. Entonces nosotros para nuestros análisis vamos a irnos a la hoja de datos, porque vamos a ver lo que es la parte de formato. Entonces fíjense que yo puedo seleccionar en la lista de campos, ¿verdad?, una tabla y visualizar los campos vinculados a esta tabla. En este caso seleccioné la tabla de pedido. Aquí tenemos el campo fecha de pedido, fecha de entrega, fecha de envío, y nosotros podríamos en herramientas de columna, en la vista de datos, cambiar el formato. Por ejemplo, un formato corto de fecha. Lo podemos hacer cada uno individualmente o seleccionando los 3 campos y al mismo tiempo aplicarle a los 3 campos el formato corto. Aquí lo estoy haciendo individualmente para cada columna. Entonces aquí estamos haciendo lo que es la parte de limpieza de datos en cuanto a cambiar el formato de fecha, que sea mucho más fácil y manejable para nosotros a la hora de trabajar nuestras visualizaciones. Estamos usando un formato de fecha corto. En este caso estamos en la vista, ¿verdad?, de datos o de data, haciendo este trabajo. En este caso, aquí hay que estandarizar que estos no son bolívares, sino que son dólares, en la pestaña de herramientas de columna. Podemos, lo que le hacía la observación de que uno de los temas que íbamos a ver era la categoría de datos. Podemos cambiar la categoría de datos e identificarlo en Power BI como que estas son ciudades,
en herramientas de columna, cambiar la categoría para hacer visualizaciones tipo mapa. Vamos a hacer este tipo de modificaciones en la vista de datos o de data. Y fíjense con la representación gráfica en la lista de campo, específicamente para hacer visualizaciones tipo mapas. Y la categoría de datos que le aplicamos fue ciudad. Lo mismo podemos hacer con región. Para cambiar esa categoría. Y lo mismo podemos hacer con país. Como en región hay unos registros que no tienen información, pero otros que sí, entonces nosotros podemos en esta vista de datos asignar la categoría que se corresponde a esta columna. Puede ser estado o provincia en este caso. Podría ser estado o provincia por los contenidos que ya están allí previamente transcritos en los diferentes registros que estamos visualizando. Entonces, esta es ciudad, ¿verdad? Esta columna o este campo es de ciudad y este puede ser categorizado como estado o provincia. Y luego si visualizamos la lista de campo, aquí nos aparece igualmente la representación gráfica de un mapa y entonces vamos a hacer lo mismo con el país. Vamos a cambiar la categoría de datos para su representación dentro de un mapa, una visualización tipo mapa de país o región. Igualmente se puede visualizar acá en la lista de campo la representación gráfica tipo mapa. Aquí lo vemos. Entonces, esto es uno de los objetivos también de la sesión de hoy. Aplicar formato a algunos campos en la vista de datos. En este caso lo hicimos en la tabla de pedidos. Aquí vamos a chequear la tabla de producto, a ver si hay alguna modificación que debemos hacer. Sí, mire, hay que hacer limpieza de datos en cuanto al precio, porque aquí los precios están representados en dólares. Esto es lo que pasa cuando uno en los orígenes le da como formato de tipo de dato moneda. ¿Okay? Hay que estar pendiente de eso. Cuando le damos formato moneda, ya sea en Access o en Excel, siempre va a tomar el formato moneda de la configuración regional que esté en Windows. Entonces hay que hacer este tipo de revisiones o de limpieza de datos cuando uno las trae a Power BI. Entonces estos no son bolívares, sino que son dólares. Siempre hay que estar pendiente de chequear en este caso si necesitamos cambiar el formato numérico de cada uno de esos campos que son representados por moneda o son representados por cantidad como las unidades. ID de categoría. Es importante, ¿verdad?, aquellos campos que son considerados numéricos, pero que nosotros no vamos a hacer operaciones matemáticas con ellas, como los ID, que tenga activado en resumen, no resumir. Esto es importante, que diga no resumir, porque no vamos a hacer cálculos con ellos. ¿Okay? Y aquellos con los cuales si vamos a hacer cálculos, deberíamos colocarle la condición
de que pueda hacerse un resumen con ellos, aunque sea por defecto de sumatoria, y después podemos ir cambiando el cálculo dependiendo del tipo de visualizaciones que vayamos realizando. Entonces esto es importante también que lo revisen. ¿Okay? En este caso estamos haciendo una limpieza de datos para el tipo de análisis que nosotros queremos saber o hacer. Fíjense que hay unos campos que deberían tener en resumen de herramientas de columnas que si queremos hacer algún tipo de cálculos con ellos, por lo tanto podemos decirle que podríamos querer hacer sumatorias con esos campos y lo podemos hacer en la vista datos o data. Entonces en este caso fíjense la representación gráfica en la línea en la vista de campos. Okay. En este caso estamos chequeando las tablas que nos trajimos de Access, cantidad, detalles de pedido, podemos hacer operaciones con ellas, sumarlas, porque en la opción de resumen está activado. El ID de pedido está perfecto, nosotros no vamos a hacer operaciones con él, por lo tanto puede decirnos resumir, igual que en los ID de producto, no resumir. El precio de unidad, por supuesto sí, vamos a hacer diferentes operaciones con ella. Entonces, claro, ahí siempre es bueno hacer este tipo de revisiones cuando nosotros importamos datos. Y igualmente hay que cambiarle el formato moneda porque ya que en sus orígenes esos no son bolívares, esos son dólares. En este caso en Access estos son precios en dólares. Siempre hay que estar pendiente de revisar las tablas importadas en esta vista que sería la vista de data o de datos. ID de cliente, en herramientas de columna es que estamos haciendo todos estos análisis y ya en la vista de informe nosotros podríamos crear, ¿verdad?, una nueva página si queremos crear otras visualizaciones con la información que nos hemos traído de Microsoft Access. Vamos a colocarle aquí doble clic, ¿verdad? Ventas Neptuno. Suponemos que nosotros estamos haciendo visualizaciones de diferentes trabajos que nosotros llevamos. Y claro, tenemos todos en un mismo archivo tipo informe en Power BI. Fíjense acá, tenemos, si tildamos, por ejemplo, país de destinatario, como ya nosotros le dimos en data la categoría de país, fíjense que automáticamente se crea una visualización tipo mapa, porque en herramientas de columna nosotros hicimos el trabajo de colocarle la categoría país o región. Entonces fíjense que aquí tenemos, ¿verdad?, cada uno de estos puntos representa el país o los países a los cuales hemos realizado venta según el contenido que está en esa tabla. Ahí nos va indicando cada uno de los países a los cuales hemos realizado ventas. Acá, ¿verdad?, si nosotros aumentamos un poco el zoom con el trackball del mouse, podemos utilizar la bolita del mouse hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el tamaño de la visualización del mapa. Entonces ahí vamos visualizando, ahí estoy usando el trackball del mouse para acercar o alejar, y por supuesto si acercamos se puede ver mucho mayor detalle del mapa en cuanto a los nombres de los países. Ya no tengo que señalar cada uno de los globos, ¿verdad?, o de las burbujas que lo representan,
y estamos ahorita en la vista campos. ¿Okay? Estamos representando un mapa de visualización y estamos en la vista campo, y el campo que seleccionamos fue país de destinatario. Entonces nosotros podríamos agregar elementos a la leyenda, ¿verdad?, del gráfico, para saber qué tipo de análisis queremos hacer dentro de ese mapa. ¿Okay? En este caso, si colocáramos nombre del producto, ¿verdad?, sería un análisis por producto. Si colocáramos el ID del cliente, sería un análisis de ventas por cliente, en lo que es la leyenda. Entonces nosotros podríamos determinar qué campo colocar en leyenda para hacer el análisis de esas ventas. Lo podemos hacer por fecha, por forma de envío, fecha de pedido. Entonces fíjense, si nosotros hacemos esto por fecha de pedido, fíjense acá la leyenda. Claro, en este caso la leyenda la vamos a cambiar, en este caso, como está por fecha detallada, podemos colocarle una jerarquía, ¿ve?, que nos los muestre, por ejemplo, por año. ¿Okay? Podemos configurarlo acá, como queremos visualizar en la leyenda esa fecha. Acabo de quitarlo, voy a colocar la fecha de entrega, por ejemplo. Fíjense que aparece igual agrupada. Si presiono la lista desplegable, yo puedo seleccionar, en este caso, me dice que fecha de entrega, me hace una fecha detallada, pero puedo colocarle jerarquía y ahí nos aparece igual como una representación gráfica por años. ¿Okay? Aquí nos estaría mostrando en qué año se hizo venta, ¿verdad?, en cada uno de esos países, y si en los 3 años donde hubo venta realmente se vendió a esos países en esos 3 años, como indica aquí la leyenda. Si yo elimino, en este caso, la jerarquía, fíjense que se ve por día, jerarquía de fecha, me permite verla inicialmente por año. ¿Okay? Esto es en la parte de configuración de lo que sería la parte de campos. ¿Okay? Esta es la vista tipo campo, en este caso. Si nos vamos a formato, nosotros podríamos también, ¿verdad?, darle formato a cada uno de los elementos de esta visualización, como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Entonces, en este caso, bueno, la leyenda yo no la quiero en la parte superior, ¿verdad?, que son los años, sino que la quiero en la parte inferior del gráfico. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso podemos cambiar el color del texto de la leyenda, podemos cambiarle el tamaño para que los años se vean mucho más grandes y así tenemos una mejor visualización los años que estamos graficando. Y podemos cambiar el tipo de fuente si así lo deseáramos. ¿Okay? Y entonces en el botón de formato podemos aplicar formato a cada uno de los elementos de este gráfico tipo mapa, que es lo que estamos haciendo actualmente. Con, en este caso, el país de destinatario, que fue el campo que nosotros elegimos para el análisis de la información. Cierro lo que es la leyenda. Entonces fíjense en la parte de colores de datos, cada año está representado por un color, como lo visualizamos aquí en la leyenda. Cada año tiene un color y nosotros podríamos personalizarlo si no queremos esos colores. ¿Okay? Luego está lo que sería la etiqueta de datos, que la podemos activar para visualizar dentro del mapa cuáles son los países que estamos analizando, en este caso.
si es redundante o queda muy recargado, lo podemos eliminar, porque siendo un zoom podemos saber a cuáles países fue que nosotros hicimos las ventas, haciendo un zoom del mapa, un zoom cercano en este caso, y no es necesario activar la etiqueta. Luego las burbujas, ¿verdad?, que son los gráficos. Fíjense que él tiene ahí un tamaño específico, ¿verdad? Entonces, si yo aumento el tamaño de la burbuja, fíjense cómo me cambia un poco el zoom del gráfico al mismo tiempo, ¿eh? Pero yo manualmente, si le doy un zoom al gráfico, fíjense, la burbuja se ve muy pequeña, ¿ok? Entonces, en este caso podemos cambiar el tamaño de la burbuja con este selector de tamaño, ¿ok? En este caso la burbuja es la representación gráfica que se está haciendo tipo torta dentro de cada uno de los países, con los 3 colores, que son los años que estamos representando. En los años donde no se haya vendido, entonces aparecerán solamente 2 colores, en este caso, ¿ok? Significa que en ese hubo un año en que no se vendió en ese país, en este caso, ¿okay? Entonces aquí podemos cambiar el tamaño de las burbujas. En cuanto a controles del mapa, ¿okay?, ahí los tenemos acá arriba. Una vez aparece en la parte superior, otra aparece en la parte inferior del mapa. Podemos activar los botones del zoom, que es lo que yo estaba haciendo con el control o el trackball del mouse, presionando la bolita del mouse hacia arriba o hacia abajo. Pero podemos colocar los controles del zoom para hacer esa misma actividad, que lo podemos activar. Y si no lo queremos, si lo queremos hacer con, en este caso lo queremos hacer con el trackball del mouse, bueno, lo podemos desactivar. Y aquí lo estamos activando nuevamente para aumentar o disminuir la visualización del mapa, o hacer un zoom más cercano o más lejano. En este caso estamos trabajando el formato de cada una de las partes del gráfico tipo mapa. Ahora, hay un estilo de mapa que fue el que se activó por defecto, pero nosotros podríamos querer cambiar el tema, ¿okay?, del mapa. Entonces aquí estamos paseándonos un poco por cómo se visualizarían cada uno de los temas y cuál se ajustaría para nosotros, sea más agradable a la vista, ¿okay? Entonces aquí estamos visualizando los diferentes tipos de temas. En este caso dejamos el porque él trae por defecto, que es carretera, ¿okay? Entonces serían estilos de mapa. En cuanto al título, ¿okay?, fíjense que siempre los títulos Power BI lo compone con los nombres de los campos que nosotros tildamos para que formen parte de lo que es el título del gráfico, ¿okay? Entonces el título del gráfico se compone en este caso de los campos que nosotros tildamos para crear la visualización tipo mapa. Entonces por eso que aparece país destinatario y año. Y en este caso fue el agrupamiento que colocamos dentro de la leyenda del gráfico, ¿okay? Entonces, dependiendo de los campos involucrados en el gráfico, ahí se va a visualizar. En este caso ahorita estoy chequeando en los datos, ¿verdad?, en la pestaña inicio, y en este caso estoy chequeando también cuáles son las herramientas de tablas que podemos trabajar, o acuérdense que estuvimos trabajando también si queremos crear una columna o un campo calculado, podemos crear campos calculados donde nosotros en herramientas de tabla, ¿verdad?, estamos trabajando una nueva columna
Igualmente, si queremos representar dentro de lo que es nuestro gráfico de mapa, en este caso el total de las ventas, ¿okay? Entonces aquí podríamos utilizar, ¿verdad? Igual como lo que hacemos en Excel, comenzar a escribir el tipo de cálculo que queremos hacer. Nosotros queremos hacer un cálculo de la cantidad de detalles de pedido por, en este caso, el precio por unidad. Entonces queremos hacer un campo calculado del total de ventas, para entonces después, más adelante, ese total de ventas representarlo gráficamente en las diferentes visualizaciones que vamos a estar realizando. Entonces esto es uno de los temas de la sesión de hoy, que es cómo crear campos calculados, insertando a través de herramientas de tabla nuevas columnas, ¿ve? En este caso, igual tenemos que estandarizar que esto tiene que ver con dólares. Fíjense que ahí nos está haciendo el cálculo. Del total de ventas. Claro, hay que chequear que hay unos registros que tienen descuentos, por lo tanto eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿ok? Y ahorita vamos a aplicarle el formato dólar, que es lo que corresponde para esta columna. Ahí ya hicimos un campo calculado, en herramientas de tablas insertamos una nueva columna y ahora vamos a tener que incluir dentro de ese cálculo, ¿verdad?, el hecho de que tenemos descuentos. En este caso podemos crear otro campo calculado, que en este caso se va a llamar total general, y allí podemos comenzar entonces a escribir los nombres de los campos que nosotros podríamos querer tener involucrados dentro de esa columna o ese campo calculado que estamos creando. Aquí estoy abriendo paréntesis para delimitar los cálculos. Entonces, en este caso estoy usando el campo calculado total ventas por el descuento. Entonces delimito ese cálculo. Quiero saber ese total ventas, qué descuento fue el que se le hizo. Y luego nosotros, una vez que hayamos realizado ese cálculo, lo vamos a multiplicar por la cantidad de productos vendidos. Entonces fíjense que yo estoy usando el Intelligent Sense, colocando los nombres de los campos que quiero involucrar en el cálculo, y a medida que van apareciendo lo voy seleccionando. Entonces aquí tenemos la fórmula total ventas por descuento. Ambos campos están en la tabla que se llama detalles de pedido. Yo escribía el nombre del campo y el Intelligent Sense de Power BI me proponía en cuál tabla era que estaba ubicado ese campo, ¿ok? Entonces, claro, yo debo tener seleccionada la tabla donde están los campos, ¿no?, que voy a involucrar en el cálculo. Entonces ahí tenemos este caso. En herramienta de tabla fue que nosotros colocamos nueva medida. En inicio también tenemos la opción de nueva medida, que son las diferentes opciones a través de las cuales nosotros podremos crear esos campos calculados, que son columnas de datos, para afectar a cada uno de los registros que están dentro de esa tabla. Entonces lo podemos hacer por inicio o por herramientas de tabla. Aquí estoy ordenando en forma ascendente para que veamos que el pedido 10, ¿verdad?, 248 tiene diferentes
productos con sus diferentes precios y sus diferentes cantidades solicitadas por los clientes. Esto es el detalle que nosotros vemos acá. Hay algunos productos que tienen descuento, otros que no tienen descuento, como en este caso. Y eso es lo que queríamos reflejar cuando estamos creando nuestros campos calculados. Entonces, o a través de inicio, nueva medida, o a través de herramientas de datos, nueva medida. En este caso estoy volviendo a hacer el cálculo, ¿verdad? Vamos a crear acá en este caso total. Es recomendable que los nombres de los campos no tengan espacios en blanco. Voy a colocar aquí total descuento. Aquí sí quiero hacer más específico, o sea, quiero en este caso hacer cada cálculo individualmente. ¿Okay? Entonces aquí estoy usando, ¿verdad? Esto es para hacer un resumen de información del total de las ventas. Esta es otra forma de hacerlo. Esta es una medida tipo Dash. En este caso, aquí estoy haciendo un cálculo tipo Dash, que sería un análisis de datos de tipo expresión, Data Analysis Expression, donde hacemos básicamente un resumen de información. En este caso me está solicitando de cuál tabla voy yo a tomar los valores. En este caso sería de la tabla de detalles de pedido. Luego viene un separador de lista, que puede ser coma o punto y coma, dependiendo de la configuración que tenga en panel de control en configuración regional de Windows. Y luego nosotros podemos crear una expresión. ¿Okay? Esta es otra forma de nosotros crear cálculos, pero en este caso con expresiones. ¿Okay? Entonces, de la tabla detalles de pedido, muchas veces nosotros usamos estas funciones de zoom X con la función de filter para hacer cálculos más específicos de resumen de información de las bases de datos. En este caso, fíjense que yo lo estoy haciendo como si estuviese haciendo un cálculo normal. ¿Okay? Total ventas, la forma como fue diseñado el cálculo es porque estoy afectando individualmente cada registro. Y fíjense, cuando creamos la medida DAX con zoom X, fíjense la representación gráfica tipo calculadora que está antes del nombre del campo. Esto es lo que nosotros hicimos acá. Esto es para, este tipo de medidas Dash es para hacer un resumen de información, o sea, todo lo que es el pedido 10248, que me representó en cuanto a total de ventas. Un poco eso es lo que está haciendo. Aquí me está haciendo un resumen de información por grupo, como agrupado, mientras que el cálculo que hice anteriormente de total ventas me lo hace individualmente para cada registro. Poco esa sería la diferencia entre una medida tipo DAX, que sería una medida que se llama Data Analysis Expression o una expresión de análisis de datos,
con respecto a los cálculos normales que hacemos en Excel. ¿Okay? Entonces, una vez dentro de nuestra vista tipo informe, nosotros podemos seleccionar ya sea la medida dash creada como total descuento o o el campo calculado que hicimos de total venta. Entonces fíjense acá la diferencia. Yo aquí estoy analizando, ¿verdad? En el toolbox, que es esa cajita que estamos allí visualizando, qué año fue que se vendió y el monto de las ventas, cuál fue el total de sus ventas. ¿Okay? Eso es lo que estamos visualizando ahí. En cada año, cuál fue la participación en cuanto al total de ventas en dólares de Estados Unidos que se hizo en cada año en particular. ¿Okay? 96, 97 y 98, cuál fue el total de dólares que se vendió, en este caso en Estados Unidos. ¿Okay? Eso es lo que estamos visualizando acá. En formato, ¿verdad? Nosotros ahí dejamos una representación tipográfico. Y entonces, claro, en este caso no solamente vemos el año, sino que también al activar el cálculo que hicimos de total ventas, estamos en este caso haciendo un análisis más allá de solamente visualizar dónde se vendió y en qué año se vendió o no se vendió. Aquí ya estamos visualizando, en este caso, cuál fue el monto que se vendió en cada uno de esos años por países. Fíjense que el tamaño de la burbuja ahora nos va a indicar en qué países se vendió más o menos, que ese es el detalle también allí. ¿Okay? Entonces, yo estoy acá, ¿verdad? Vamos a chequear otra visualización que vamos a hacer en la parte superior. En este caso estoy haciendo, en lugar de tipo mapa, lo voy a querer hacer tipo tabla. Ya lo vamos a ir revisando. ¿Okay? Para que ustedes vean que, como chequeamos anteriormente, nosotros podemos tener diferentes visualizaciones y ir analizando no solamente los países, sino también la data numérica, si queremos crear una tabla. Para chequear cuáles fueron las ventas por países, en este caso. Aquí voy chequeando, ve, aquí está la fecha. Fíjense que cuando tildo la fecha me la muestra por trimestre, años, meses. Yo puedo decir, no, yo lo quiero ver es por años. ¿Okay? Claro, ahorita estoy viendo una tabla de una entrada, ¿verdad? Podemos colocar una tabla de doble entrada, en este caso. Y estoy colocando en el área de columna los años. ¿Ven? Entonces, para que vean otro tipo de visualización que podemos mezclar con los mapas. Y ahora estoy tildando el campo calculado que les estoy mostrando aquí en la vista tipo mapa del total de las ventas que se hizo por país. Entonces fíjense, ya en este caso, ¿verdad? Estamos ya trabajando